Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Siempre es muy grato para mí poder hablar de estos temas. Ya verán que pues a lo largo de la conversación que vamos a tener, pues salen muchos temitas asociados, no solamente lo que vamos a hablar de la Amazonía y los temas de desarrollo, digamos, lo ambiental que hay en torno a este proceso de restauración que vamos a hablar, sino también nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas están entrelazadas. Y esa es una parte, una idea que me gustaría dejar antes incluso de empezar la conversación, de que todo está conectado, de que cada acción que nosotros tomamos como tal tiene digámoslo así, tiene como una repercusión, ¿cierto? Una consecuencia asociada y pues esto es importante al momento de decidir o de tomar acción sobre algo que nos compete a todos, que es el cuidado del medio ambiente como tal. ¿Qué puedo decir de momento? Bueno, ya a modo de presentación como tal, soy ingeniero ambiental, ya creo que lo comentaste, Julián. Eh, Trabajo naturalmente con la Fundación Saving de Amazon. Actualmente desarrollo el cargo de director ambiental y ya aproximadamente llevo 5 años, un poquito más de 5 años en la fundación, haciendo pues todos los procesos que tienen que ver con el tema de formulación de proyectos, apoyo a las propuestas técnicas, ¿cierto? De los procesos de restauración principalmente, ¿no? Y ya en tiempos más recientes, digámoslo así, dentro de la fundación, pues, estamos en una línea de trabajo bastante interesante. También vamos a hablar un poquito de ello en el espacio, en la conversación, de bonos de carbono. Entonces, esto también está entrelazado entre todo lo que hacemos como tal. Em, Más que un espacio técnico, ¿cierto? De vocabulario técnico, numérico y cifras. Quisiera manejarlo más como un proceso conversacional, ¿cierto? Tampoco anecdótico, pero sí como a lo largo de estos años que he estado en esta fundación y que pues básicamente para mí es un sueño como ingeniero ambiental trabajar con comunidades indígenas en procesos de reforestación y restauración es un sueño que todos los días se vive como tal. Y bueno, eso como a modo de introducción, ¿cierto? De contexto. Y pues bueno, Julián, tú me dirás si arrancamos ya, seguimos hablando un poquito más. O, Arranquemos de una para, por supuesto, agradecer el tiempo de las personas que se conectan a tiempo. Tal vez súper. en algún momento hacemos como un recordatorio, si está bien. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por supuesto, pueden levantar la mano en cualquier momento o dejarlo aquí en el chat. Yo con gusto estaré como respondiéndoles y también haciéndole las preguntas a Juan, si las veo acá para poderlos leer y leerlas. Entonces, invitadísimos a hacer este ejercicio. Dale, gracias a Julián por el recordatorio. Y sí, estimada audiencia, cualquier duda que tengan al respecto con el proceso que pues vamos a estar charlando, ¿cierto? Anímense a escribir, a preguntar, porque pues la idea de estos talleres es precisamente eh, salir con más información de la que nos llegó, básicamente, ¿cierto? Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces pues demos inicio. Bueno, raíces que resisten. Esto es un tema bastante interesante porque pues en el momento en que nosotros entendemos al bosque, a la selva amazónica, como un ecosistema por allá lejano y ajeno, ¿cierto? En algunos casos, claramente. Lo vemos como una cosa muy independiente de nosotros y resulta que está mucho más conectado de lo que imaginamos. Sin ir más lejos, primero que todo, pues es uno de los bosques más tropicales, uno de los tropicales más importantes del planeta como tal. Esa parte yo creo que ya la tenemos todos. Seguramente, bueno, otro dato que no es como tan conocido, pues una quinta parte del agua dulce se produce acá, básicamente. En, Naturalmente, pues en bloque como tal, todo el bosque es capaz de producir eso.
el agua dulce que es una fracción muy, pero que muy pequeña del agua disponible en la tierra, ¿no? Y, y acá hay un tema también muy importante, estamos hablando de más de 300 comunidades indígenas que están a lo largo de la extensión de este vasto bosque. Y con estas comunidades indígenas son aquellas zonas, claramente, donde están viviendo estas comunidades, son las zonas que mejor conservación presenta el bosque y aún así son las zonas donde mayor pobreza hay a nivel de índice de desarrollo humano. ¿Esto por qué sucede? Bueno, vamos a explorar eso. Vamos a explorar eso y también vamos a ver cómo este nombre tiene un sentido, ¿no? Estas raíces que resisten. Y pues también cómo la solución climática la podemos ver en la serie, ¿vale? Entonces empecemos rápidamente, ya hablamos de esto, quiénes somos. Saving the Amazon es una fundación que nace en el 2015 oficialmente. Ya llevamos 10 añitos en este ejercicio de trabajar con comunidades indígenas en el bioma amazónico. Recientemente ya hemos abierto fronteras, no solamente en el bioma amazónico, sino en otras regiones del país. El año pasado abrimos un proyecto muy, pero que muy interesante con manglares, en restauración y conservación de manglares en la costa Caribe, específicamente en la zona, en la ciudad de Cartagena, como tal. Y este ecosistema, como tal, de manglar, este ecosistema costero, es clave para el cambio climático. Ya también vamos a hablar un poquitillo sobre eso. El punto importante acá es que la solución como tal no está exclusivamente en el Amazonas. Es un punto muy importante, eso sí, porque el Amazonas es un tesoro y no lo digo de manera romántica, lo digo de manera realmente, digamos, en términos técnicos. Allí los recursos en temas minerales, en temas de carbono, en temas de, digamos, también tierras raras, es incalculable. El punto acá sobre este tema de recursos, que se pueden catalogar como tesoros, también lo vuelve vulnerable, porque es que uno de los tesoros más claves que se tiene y que su estimación puede ser incalculable es el carbono que ha almacenado a través de los siglos de este bosque. Allí es donde radica como el punto clave del cuidado del Amazonas, ¿vale? Sin dorar tanto la píldora, como se dice coloquialmente, creo que ustedes conocen este dicho que se dice que el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿cierto? Creo que es muy famoso ese dicho, ¿cierto? Y más que pulmón del mundo, es un gran tesoro realmente. ¿Y por qué es un gran tesoro? Porque en el momento en el que se captura el carbono, ¿cierto? Todos estos árboles duran años, décadas, algunos hasta siglos, capturando carbono y queda almacenado tanto en el suelo como en el mismo tronco, en el mismo árbol, ¿cierto? Cuando empiezan a ocurrir los procesos de deforestación, ¿cierto? Véase a nivel de tala o véase también a nivel de incendios forestales, ¿cierto? Pueden ser de origen humano, pueden ser de origen natural. Todo ese proceso de captura de carbono que duró décadas y siglos, en cuestión de segundos se libera. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, es cuando se acelera o se incrementa esta situación, ¿cierto? De la aceleración del cambio climático y del calentamiento global, ¿vale? Y acá hay un punto muy importante que también va muy de la mano con lo que hacemos desde la fundación, ¿cierto? En el proceso de restauración, y es precisamente dar ese enfoque de conservación de los bosques, y no solamente los bosques, ¿cierto? Entendiéndose de bosque como la Amazonía, sino también en otros ecosistemas estratégicos como es el de manglares. Sin ir más lejos, el ecosistema del manglar captura mucho más que un ecosistema de bosque. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, no solamente es el Amazonas, sino también otros ecosistemas estratégicos. Y allí estamos presentes. Y aquí a que el lema como tal de la fundación sea hasta la victoria. ¿Y hasta dónde es eso? Pues hasta que nosotros podamos garantizar un futuro como humanidad, como civilización, ¿cierto?
y no solamente para garantizar 2, 3 años más de vida, sino aplicar ese dicho de sembrar la semilla del manzano. Nosotros no vamos a poder disfrutar esos frutos, pero nosotros sembramos esas semillas para que las generaciones futuras puedan disfrutar de esos frutos como tal, ¿no? Ese es el ejercicio en esencia que nosotros pues buscamos a través del ejemplo y naturalmente con las comunidades indígenas en territorio y pues también campesinas, ¿no? En otras zonas del país. Bueno, entonces en este ejercicio de comunidades indígenas y restauración activa, que es un poco conectado con lo que veníamos hablando justo hace unos segundos, eh, ¿cuáles son como esas aristas, cierto? ¿Cuáles son esas aristas que nosotros como fundación y también desde a título propio, cierto? A título de Juan Moyano, se visualizan y cuáles son esos retos como tal? Primero, el cambio climático. Este es el más conocido, por así decirlo, ¿cierto? En donde el desbalance de este cambio, pues afecta a muchos procesos naturales en la biosfera. Esto en cristiano, ¿qué significa? Pues que las lluvias son más intensas y que las sequías son más áridas, ¿cierto? Y pues lo estamos viviendo día tras día, cuando los climas como tal o los eventos pues de invierno que se van dando en las ciudades, pues uno ve que cada vez la lluvia es más intensa, así sean lluvias cortas, ¿cierto? Pero son lluvias que fácilmente inundan calles. Ya antes era una gran noticia, ahora básicamente nos preparamos todas las temporadas de lluvias a que se van a inundar las calles, se van a inundar los deprimidos y pareciera que pues esto llegó para quedarse, ¿cierto? No tanto es para quedarse, simplemente esto es una respuesta natural, ¿cierto? De que el planeta se siente ahí con un resfriado, ¿cierto? Es como nosotros cuando precisamente también tenemos un resfriado, ¿qué sucede? El cuerpo eleva la temperatura para acabar con ciertas bacterias, ¿no? Microorganismos que pues son patógenos para el cuerpo. Ese es un mecanismo de defensa, ¿cierto? La Tierra como biosfera, ¿cierto? También se puede entender como un ser vivo y a través de un ataque, ¿cierto? O pues digamos una enfermedad, entre comillas, la Tierra va buscando una manera de regular como esos cambios que se están viendo, ¿cierto? Naturalmente, guardando las distancias, el caso de que los eventos de precipitación de lluvia sean más extremos y los eventos de sol sean más áridos, es una manera de balancear ciertamente pues esos efectos que a través de la aceleración del efecto, eh, ay, se me fue el término ahora, del efecto, de los gases de efecto invernadero, pues, que calientan la atmósfera como tal, pues es una manera de regularse. Pues que a nosotros como especie humana nos impacte, pues eso es otra cosa, ¿cierto? Y pues como somos responsables de eso, pues también tenemos que ser conscientes, no solamente como comunidad, sino a nivel global, ciertamente, de que pues estas acciones eventualmente, pues ya no eventualmente, ya nos están afectando y eventualmente van a ser más y más drásticas. Entonces, pues, ese es un tema de contexto como tal, ¿no? El siguiente punto, escasez de agua. Pues, en algunas zonas del país como tal, y no solamente del país, sino del mundo, pues, cada vez es más persistente, ¿cierto? La escasez de agua. Si en algunas zonas llueve a cántaros, en otras, pues, no hay una gota de agua ni para un remedio, ¿cierto? Como se dice también coloquialmente. De allá que los procesos de restauración sean también muy importantes en los procesos de restauración pues, de los bosques como tal, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen un término que nosotros pues también en otros espacios de divulgación desde la fundación lo compartimos y son los ríos voladores. ¿Qué significan estos ríos voladores? Yo no sé si ustedes, tal vez seguramente cuando han ido a, qué sé yo, un paseo a finca o a visitar a la familia, ¿cierto? En el campo, en las mañanas cuando la zona es montañosa. En las mañanas se ve como una especie de niebla, ¿cierto? Que va subiendo un poquito en las primeras horas de la mañana y a lo largo del tiempo va subiendo, subiendo y ¡pum! Se desapareció, ¿cierto? Como esa neblina que va subiendo,
precisamente es a lo que hacemos alusión de los ríos voladores. Esas masas de agua se van transportando, ¿cierto?, a lo largo del territorio y van contribuyendo al ciclo del agua. En el Amazonas sucede esto precisamente, de allí a que el ecosistema, o más bien el bosque grande de la Amazonía, represente un cambio en los temas de precipitación del 60% de Latinoamérica, porque estas masas de agua se van transportando, ¿cierto?, en el territorio latinoamericano, suramericano más bien, y de allí pues empieza a llover en todos los países. eh, digamos, esto es como una caricatura como tal, ¿cierto? Esto también tiene mucho tema técnico en temas de las masas de agua, de los temas de viento. Bueno, esto es un tema muy, pero que muy interesante, pero pues para que tengamos la idea, ¿no? De lo importante que es también el tema del bosque con la relación hacia el agua, ¿cierto? Entonces, el agua. Bueno, ya hablamos de los inviernos más largos. Esto también tiene que ver mucho con esas anomalías climáticas que veníamos hablando. Con respecto a los nuevos terrenos, ya lo comentamos, la solución no solamente está en el Amazonas. Eh, Allá está el campo, digámoslo así, de batalla, ¿cierto? Allá es donde se libra todas estas acciones importantes de detener esta deforestación, de que existen procesos sobre la producción de madera sostenibles realmente, y que acá no es talar lo que se encuentre y plantar nuevamente, esto no funciona de esa manera. Nosotros como civilización, como especie humana, entre comillas, desarrollada, pues podemos tener el, la inteligencia para, uno, para desarrollar nuevas técnicas, se están desarrollando claramente, pero que éstas se apliquen de una manera adecuada y consistente en el tiempo, y que esto no sea un tema de que solamente algunos lo puedan utilizar porque pues sus costos son elevados, sino que pues podamos tener acceso a estas tecnologías y llevarlas a los territorios en donde más se está afectando estos temas de deforestación, claramente. Cuando hablamos de deforestación, ahora cuando hablamos de contaminación, ahora nos vamos a los manglares. Algunos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Cartagena y caminarla, seguramente nos hemos dado cuenta de que en algunas zonas cuando cruzamos algunos puentes hay un tema de olores que como que cambia un poquito la onda, ¿no? Esos olores fuertes pues hacen precisamente parte de las zonas de manglares que están contaminadas. Y pues también en las ciudades cuando vemos los humedales, quienes vivimos en Bogotá, vemos también esa situación, ¿cierto? Entonces pues estas zonas son, pues si bien son estaciones de depuración, ¿cierto? De contaminar, de depurar los contaminantes que vienen en el agua, pues estas zonas no son plantas de tratamiento de residuos sólidos, ¿cierto? Obviamente, sino que pues si seguimos haciendo esos procesos de contaminación, pues esto ya no es un tema de deforestación, sino es un tema de degradación. Entonces pues es una enfermedad más prolongada en el tiempo, ¿cierto? Y pues esto también afecta mucho más, digamos que haciendo un paralelo entre lo que es la deforestación y la degradación. La deforestación es digamos, la caricatura, ¿cierto? Una persona que de un momento a otro, o de un día a otro más bien, perdió el cabello, se quedó calva, ¿cierto? O le pasaron la máquina y quedó calva. O sea, a esa persona la deforestaron, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando vemos un tema de degradación? Ella por sí solita, por temas, bueno, por diferentes temas, la persona va perdiendo el pelo, o lo que se conoce como alopecia también, ¿no? Entonces, esto es un tema en el tiempo, poco a poco. A las primeras etapas no se ve mucho, ¿cierto? Pero ya cuando se va avanzando en este tema, ya hay signos de alarma, pero esos signos de alarma ya es muy tarde y es muy difícil hacer un proceso de recuperación sobre las zonas degradadas. No estoy diciendo que pues la deforestación no sea eh, un problema, lo es, pero también hay que tener presente los espacios de degradación, ¿vale? Y el impacto industrial, acá esta gente es la clave de todo. Y más allá, la clave de todo somos nosotros como consumidores. Cuando nosotros exigimos de una manera u otra eh, patrones de consumo sostenibles,
las empresas por continuar en el mercado hacen, hacen esos cambios, ¿cierto? Continuando con mi galería de dichos, el cliente siempre tiene la razón. Entonces acá las empresas pues están atentas a esas actividades, a esas conductas de consumo, ¿cierto? En las cuales pues de manera conjunta claramente podemos ser el problema o también la solución, ¿cierto? Entonces pues claramente pues ya hay procesos orgánicos, la gente pues ya está más comprometida con llevar una bolsa, ¿cierto? Una bolsa de tela, una bolsa reutilizable para hacer el mercado. Ya a nivel político también se están haciendo algunos avances, ¿cierto? El tema de que pues ya las bolsas plásticas pues tienen un impuesto y pues esto ya redujo, ¿cierto? Ese consumo en tiendas y en diferentes establecimientos comerciales. Eso es un proceso paulatino en el tiempo, pero se ve como esa voluntad, ¿cierto? Sin ir más lejos, no sé si ustedes lo sabían, querida audiencia, hay un impuesto al carbono en Colombia y en esto podríamos decir que somos vanguardistas, es decir, tampoco somos el único país que cobra un impuesto por la contaminación asociada a combustibles fósiles, sino que dimos el primer paso sobre esas acciones en temas climáticos a nivel normativo. Entonces, aquellas empresas que son productoras y generan emisiones de gases de efecto invernadero a través de combustibles fósiles tienen que pagar un impuesto, ¿cierto? Este impuesto, ¿cuál es la idea? Pues, uno, desincentivar, ¿cierto? El consumo de estas fuentes generadoras de los gases de efecto invernadero. Y dos, a través de este recaudo, financiar, ¿cierto? Iniciativas, proyectos que vayan en pro de la conservación y de la captura también de gases de efecto invernadero. Entonces, pues, a nivel también nacional se dan estas propuestas. Nuevamente, no voy a entrar en detalles sobre cómo se está haciendo esto a nivel normativo, la historia y demás, sino que pues es un tema también que es complementario a este punto de impacto industrial. Acá la culpa no se la podemos derivar a un solo sector. Claramente también hay grandes como núcleos, o en este caso más bien pequeños, porque los que consumen más son los que tienen un mayor poder adquisitivo, versus a otros círculos socioeconómicos que pues no tienen los recursos, ¿cierto? Y pues contaminan menos. Entonces, pues aquí es un ejercicio de todo, realmente. Y en el momento en el que esto, como una bola de nieve, empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar más fuerza a través del ejemplo entre todos, ¿cierto? Y parte de eso es este tipo de encuentros, ahí se empieza a sentir esos efectos, ¿cierto? Así como en el proceso de degradación, los efectos se ven ya después de mucho tiempo de hacer una misma actividad, así mismo también se ve en el proceso de restauración. Uno como tal no puede plantar un árbol y decir, no, yo ya hice mi parte, listo, muchas gracias, yo ya apoyo el planeta, me voy a viajar por el mundo, a seguir contaminando, ¿no? No, este tema es de continuar, de seguir, sí, está bien, plantar un árbol hace mucho bien al ecosistema, ya también vamos a hablar en detalle de ese punto, pero hay que cuidarlo, hay que incentivar a otras personas. Si no les gusta plantar, pues tomémonos un tinto, seamos amigos, y es una pauta publicitaria, ¿cierto? Y hablemos de medio ambiente, ¿cierto? No es el cuentazo así que les estoy contando ahorita, pero sí en sus términos, en sus conocimientos, es llamar como un tema consciente, ¿cierto? ¿Será que si hace falta que me compre la nueva camisa que está en tendencia, que recién salió? ¿Será que hace falta? ¿Será que hace falta comprarme un nuevo botilito de agua porque pues ya no me gusta el color que compré hace 6 meses? ¿Será que se hace falta? Esas son preguntas que en el momento en el que uno tenga la respuesta, ya generan cambios, ¿cierto? Entonces aquí el problema o la solución, más bien en este caso, la podemos manejar de manera conjunta. Si la manejamos de manera conjunta, cosas buenas empiezan a pasar de manera más allá de nuestra área de control como tal. Y parte del ejemplo, pues acá es este punto, acá les compartimos unas fotos. Esto se desarrolló, acá estoy yo,
Si ven las mechas acá, estas son las mías. Este espacio se desarrolló el año pasado. El año pasado tuvimos un proceso muy, pero que muy bonito con las comunidades indígenas. Acá estamos en la caseta comunitaria de la comunidad, pues la redundancia de Yuri. Esto queda en el resguardo de Caranacoa, Yuri, Laguna Morocoto. Ya específicamente, y hablando de territorio, estamos hablando del departamento de Guainía, municipio de Puerto Emilio. Acá que estamos haciendo. Acá estamos hablando de un proyecto muy, muy bonito, naturalmente en conjunto con las comunidades, de trabajar un proceso de plantación de árboles, un proceso de mantenimiento, de conservación, mantenimiento de árboles, claramente, evaluación de la biodiversidad, captura de datos sobre la biodiversidad, que tiene un horizonte de trabajo de 30 años. Entonces, imagínense esto, o sea, lo que significa venir a un territorio, ¿cierto? Llegar a un territorio, hablarles a ellos de un proyecto que no va a durar 3, 4 años, sino 30. Entonces, estas iniciativas son generacionales. Y al momento de ser generacionales, nosotros no solamente podemos hablar de los beneficios inmediatos, sino de lo que va a representar para las personas que ni siquiera han nacido en estas comunidades. Y en el momento en el que buscamos llegar a dar a entender ese punto con las comunidades, ahí empieza el reto. Ahí empieza el reto porque para estas comunidades el tiempo transcurre de manera diferente. Y si ustedes en alguna ocasión tienen la oportunidad de hacer un viaje a Cartagena o a Guainía o a cualquier territorio amazónico, créanme que Cartagena va a seguir estando allí. Adiós. La oportunidad que ustedes tienen para ir a visitar un territorio de estos en el bioma amazónico es invaluable. Es invaluable porque van a conocer, uno, van a conocer lo que es la Colombia remota, la Colombia de la magia salvaje, ¿cierto? De lo que es el verde como tal, de lo que es la humedad y el calor allí en este territorio. Y también van a notar cómo el tiempo transcurre de manera diferente. Y cuando uno percibe eso, uno ve que los trabajos que se pueden hacer acá, y también buscamos que sean así, sean generacionales. Porque ahí uno se da cuenta también, si bien el tiempo es diferente, también los medios de vida son diferentes, las carencias son más, las limitaciones son más. Y cuando uno ve este tipo de cosas y cuando uno regresa a la ciudad con el afán, con el trancón, algo cambia dentro de uno, así como me pasó a mí en su momento, en estos viajes de campo. Entonces, en estas iniciativas, cuando hablamos con las comunidades, de trabajar con el material que ellos han visto por generaciones y que esto les va a traer un dinero y que este dinero les va a ayudar para mejorar sus condiciones de vida, lo miran a uno con recelo y con duda, porque dicen, o sea, aquí han venido muchas personas, muchísimas personas, y no salen con nada, no salen con nada. Nosotros no podemos excusarnos por ese tipo de comportamientos con esas empresas o incluso solamente personas que van allá a hacer un daño realmente, sino que nosotros ciertamente corremos el riesgo, entre comillas, ¿no? De decir, hagamos este trabajo conjunto y van a ver que en efecto sí hay un beneficio. Razón de esto o consecuencia de esto más bien es que, bueno, este proyecto, como les comento, esta visita fue el año pasado, pero la primera visita sucedió hace 2 años. Hace 2 años también esta personita que está acá mechuda fue a socializar el proyecto con las comunidades, de decirles de manera concreta, vean, ustedes van a plantar esta cantidad de árboles, van a recibir esta cantidad de plata por esta responsabilidad, claramente. Esto no es un tema de regalar y ya, esto es un tema de corresponsabilidad. Ustedes plantan los árboles, saben cómo plantarlos, naturalmente lo saben hacer, también saben cómo cuidarlos, les damos los insumos para ello, también hacemos un reconocimiento económico sobre ese proceso de plantación y así continuamos ese desarrollo, ¿cierto? Y así vamos restaurando. Fruto de ello que sucedió, que actualmente ya tenemos 3 resguardos diferentes en lista para querer trabajar con nosotros. Entonces esto ya no es un tema de ir a buscar comunidades,
sino de replicar este proceso de información, ¿cierto? De que con el ejemplo y con el trabajo que se hace de manera colaborativa, es decir, fundación versus no, fundación con la comunidad, ¿cierto? Ya se genera un voz a voz. Entonces, naturalmente en terreno eso es como, también como con los barrios, diría yo, que entre las comunidades dicen, venga, es que yo vi que usted cuando pasó con la deslizadora, usted con una gente, ¿quiénes eran? No, alguna gente por allá se divina Amazon, una cosa así. No, nos contaron un proyecto, pues es interesante, eso es de plantar árboles. Ah, bueno, ¿y qué? No, pues bien, pues vamos a ver. Dijeron que pues en 15 días llegaban con las bolsas para hacer el tema de los viveros y demás. Pues resulta que pues esa consulta queda, ¿no? Esa inquietud que hay entre ellos y cuando ven que efectivamente a los 15, 20 días llegan esas bolsas y se dan cuenta de que esto es cierto, las comunidades dicen, venga, y usted tiene de casualidad, tiene el contacto del doctor, el ingeniero que estuvo allá hablando. Y pues así es como empiezan a llegar esos procesos y así es como hemos venido creciendo y desarrollando tejido comunitario los últimos 10 años. Esta iniciativa como tal va orientada también a un proceso de bonos de carbono. Esta reunión hace parte de la consulta previa que se hizo con el Ministerio del Interior. Acá están pues los funcionarios como tal, ¿cierto? Esto tuvo un trabajo de traducción muy importante también porque no solamente es el proceso de decirles a ellos en español de qué consiste el proyecto, sino también en lengua, darles a entender de qué va el proyecto como tal. Entonces, fíjense de que pues acá también está la solución. Acá está la prueba, digámoslo, física, por así decirlo, más bien visual, de que pues entre comunidades indígenas y la restauración activa se puede hacer, pero también hay que tener presente que se puede hacer de una manera consistente, transparente, ¿cierto? Y proactiva con ellos. Eso es desde el ejemplo, ¿vale? Creo que por acá estoy viendo como varias preguntas, veo movimiento en el chat. Sí, 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 ven, te voy contando. Entonces, acá Mati nos dice que el autoconsumo es lo que nos mata en el mundo. Juan Camilo Cardona nos dice que parte del éxito en este tipo de proyectos de largo aliento es la identificación y fomento de valores en esa eterna relación ambiente-cultura, que es importante para las comunidades y que es importante para nuestras organizaciones, para que en esas construcciones conjuntas trabajemos hacia el mismo objetivo. Y acá nos dice Angélica que sí puede sugerir tips para un consumo consciente y saber si, digamos, hay algún tipo de madera para muebles que sea más sostenible en el proceso y demás. No sé si lo quieras trabajar de pronto ahorita o al final de la sesión como que vas arrojando los tips, como Sí, prefieras. sí, de una. Gracias, Súper. Julián. Dale, Angélica, a final del espacio, para no cortar este temita que vamos hablando, aunque también lo podremos conectar un poquito, abordamos ese punto de una. Y es súper fácil, Angélica, y pues toda la audiencia como tal. Y Juan Camilo, total. Y parte de esto, precisamente la consulta previa, es llegar a ese punto, como en ese crisol, poner los intereses de la comunidad, los intereses de las organizaciones, ¿cierto? Y llegar a esa conclusión. Parte de este proceso, ya en términos técnicos, cuando uno hace una consulta previa, ¿cierto? Para un proyecto, naturalmente, el ejercicio del Ministerio del Interior es generar unos acuerdos, ¿cierto? Ser el veedor de esos acuerdos. Y pues, como la palabra lo indica, ¿cierto? Es que tanto una parte como la otra pues, se ponen de acuerdo, ¿cierto? De ahí el protocolo de acuerdos para llevar a cabo el proyecto. Entonces hay compromisos de parte y parte y pues de estos compromisos que se firman y se ponen en el compromiso de que efectivamente lo vamos a hacer, es que transcurre también todo el proyecto a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, ese punto es totalmente claro ahí. Y a través de esta herramienta, pues se garantiza eso precisamente, Juan Camilo. Total. Una última que veo que acá Natalia también nos comenta, dice, es importante este modelo de proyectos porque tiene una correlación eficiente con los ODS. Absolutamente, Natalia. Muy puntualizado tu comentario. Totalmente. Acá, de hecho, sin ir más lejos, estamos impactando 8 objetivos de desarrollo sostenible. El primero y más básico, fin de la pobreza, por el ejercicio que estamos haciendo del proceso de ingresos económicos.
Y no solamente los ingresos económicos per se, sino también el mejoramiento, ¿cierto? El desarrollo de esos medios de vida que nos va a dar el ingreso de esos bonos de carbono que pues, naturalmente van para la comunidad. En proporción, en la mayoría del porcentaje pues, que va a generar este proyecto van para la comunidad, porque pues, dicho sea de paso, la tierra es de ellos, ¿no? Hambre cero, igualdad de género, acción climática, vía ecosistemas terrestres, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y desarrollo económico, reducción de las desigualdades y creo que ya dije hambre cero, pero creo que ahí están los 8 objetivos que estamos manejando como tal. Bueno, continuando con esto, con esta conversación, venga, ¿por qué importa restaurar? O sea, ¿para qué restaurar importa para el clima? Yo creo que a este nivel ya podemos tener una idea, ¿cierto? Podemos tener una idea clara. Acá estamos hablando de un tema generacional. Acá, nuestro pequeñín de la comunidad de Yuri es para que efectivamente esta persona pueda ver un mundo mejor del que nosotros estamos viendo actualmente, ¿cierto? El panel intergubernamental de cambio climático es la base científica que nosotros tenemos. Cuando digo nosotros, no solamente es Saving de Amazon, sino pues a nivel mundial, porque esta gente lo que hace es estudiar el planeta, digamos, narrando y guardando distancias de manera práctica, eso es lo que hacen. Este panel intergubernamental busca que a través de un pool de varios expertos en diferentes temas, no solamente climáticos, ambientales, sino también a nivel de desarrollo económico y social, puedan visualizar y dar unos reportes a nivel de resumen ejecutivo, otros más detallados, de cuáles son esas recomendaciones. Ellos recomiendan, ¿sí? Ellos no generan políticas como tal, ellos recomiendan qué actividades o qué normativas o qué políticas a nivel nacional o internacional, ¿cierto? Se tienen que tomar para disminuir los niveles de contaminación o de temperatura en el mundo, ¿cierto? Entonces aquí para redondear la idea un poco, ¿cierto? Es que pues, acá a través de ellos y con estas investigaciones, pues vamos a poder tener un material, ¿cierto? En el cual podemos tomar decisiones informadas. Eso es lo fundamental. Cuando uno toma una decisión, uno la tiene que tomar informada, ¿cierto? Porque pues uno puede ver los pros y los contras, cuáles son esas ventajas, cuáles son esos riesgos, ¿cierto? Y uno la toma ya con mucha más seguridad. Cuando uno toma una decisión sin información, eso es un tiro al aire, básicamente, ¿cierto? Entonces, bueno, el IPCC nos da ese horizonte como tal. La recuperación de ecosistemas. Bueno, este punto también es clave y acá voy a retomar un tema sobre lo que es la plantación del árbol, ¿cierto? Como tal. Cuando yo les decía, no basta con plantar un árbol. ¿Recuerdan un poquito ese punto? Acá hay un tema muy importante y es que uno no puede plantar cualquier cosa en donde uno quiera y cuando uno quiera. ¿Por qué? Porque como un árbol es un ser vivo, ese ser vivo responde también a las condiciones del contexto, del medio ambiente, como ¿cierto? Al igual que nosotros. Nosotros nos comportamos de una manera cuando estamos en el campo, que cuando estamos en la ciudad o incluso cuando estamos en un barrio que no conocemos. Nuestro comportamiento es muy diferente, ¿cierto? Y si no se han puesto a pensar en eso, hagan la tarea, ¿cierto? Un día cualquiera tomen una ruta que ustedes no conozcan y vayan a la última parada. Lleguen allá y hagan un recorrido, a ver si les da ganas de quedarse o irse. Entonces el ambiente también tiene una presión sobre nosotros, ¿cierto? Asimismo pasa con los árboles, porque los árboles son seres vivos. Entonces hay algunos árboles que se sienten a gusto en climas áridos, como hay otros que ni bien uno pone una plántula y al mediodía o al finalizar el día ese árbol ya murió, esa plántula ya murió. Como hay otros en otras zonas que esa plántula en menos de 6 meses ya desarrolló un tronco, incluso, que nos ha pasado, en zonas de Perú cuando abrimos una nueva comunidad. Allá los árboles, yo no sé, Dios mío, qué tiene esa tierra allá, pero pareciera que fuera tierra volcánica, es súper fértil esa tierra y los árboles ya eran árboles en menos de un año, cuando en otros procesos de selva amazónica un año
todavía no es suficiente para que el árbol ya genere un tronco, todavía se ve un tallito como tal. Obviamente no de 30 centímetros, ya de 1,5 metros como tal, o más incluso, pero todavía no tiene un tronco desarrollado. En cambio, nosotros de Perú que les comento, pues ya tenía 2,5 metros, era algo interesante. Entonces aquí también precisamente es el tema del dónde, del qué y cuándo, ¿cierto? En el cuándo principalmente, pues esto ya es un tema técnico, no me voy a meter tanto en estos detalles, pero básicamente es cuidar en qué momento hay lluvias y en qué momento hay verano, ¿cierto? Porque si nosotros vamos a plantar cuando el sol está a todo dar, pues obviamente la planta se va a deshidratar. El suelo no tiene los suficientes recursos para hacer ese proceso de esas interacciones químicas, ¿cierto? Que se tienen para liberar las sales y los metales que se tienen para que la planta los pueda absorber y pues así hacer sus procesos complementarios de la fotosíntesis, claramente, y alimentarse y pues muere, ¿cierto? Cuando hay un tema de escasez de agua. Ahora, si nos vamos para el otro extremo, pues tampoco vamos a plantar en una época que está lloviendo eh, todo el día, todos los días, ¿cierto? Es entender en qué momento es el punto perfecto o el punto adecuado, ¿vale? Y este tema del clima es la seguridad alimentaria, y esto sí nos toca a todos. Esto no es un tema solamente de comunidades indígenas o comunidades campesinas allí en la Colombia remota, ¿cierto? En la que pues no existe la ciudad, sino es el pueblo, la vereda. Cuando uno tiene para comer, uno puede subsanar los otros temas, ¿cierto? Pero cuando uno no tiene para comer, uno entra en modo supervivencia. ¿Y quién garantiza que nosotros no entremos en modo supervivencia? Pues la misma tierra, como tal, ¿cierto? Si los cambios de clima, si los eventos de precipitación extrema se vuelven cada vez más agresivos, pues los cultivos se van a ver diezmados, ¿no? Ya no va a haber una oferta, digamos, como se venía desarrollando tradicionalmente, sino que va a ser cada vez más baja, por ejemplo. Acaba poniéndolo en un plano como muy negativo, ¿no? Muy catastrófico. ¿Y qué pasa cuando el alimento escasea? Pues eso es un tema de economía básica, ¿no? Cuando hay poca oferta, aumenta la demanda, y si aumenta la demanda, aumentan los precios. Y aquí todos nosotros sabemos qué pasa cuando aumentan los precios, ¿cierto? Cuando hay poca papa, cuando hay poca yuca, pues ¿qué pasa? Empezar a mirar, a hacer cuentas, a hacer magia con los números, a ver si rinde la plata del mes para hacer bien el mercado. Entonces, pues a eso nos enfrentamos cuando el clima está de por medio, ¿cierto? Naturalmente restaurar no es la única solución, pero vean que el proceso de restauración importa, ¿cierto? Importa para el clima. Vamos acá en la siguiente. Y bueno, acá otra vez, ¿por qué vuelvo a poner esta imagen? Porque pues acá estamos viendo cuál es una de esas soluciones concretas, porque ya también hemos visto, acabamos de ver cuáles son esos obstáculos, ¿cierto? Cuáles son esos, como esos problemas, esos inconvenientes, pero es que también nosotros ya conocemos esas soluciones, ¿cierto? Unos más que otros, pero están allí. Nosotros no tenemos que inventarnos nada realmente. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos nosotros, por ejemplo, desde la fundación? A través de vínculos profundos. ¿Qué significa este tema de vínculos profundos? Los proyectos nacen y se sostienen desde las comunidades. Para la muestra un botón y lo que les venía diciendo anteriormente. Las comunidades ahora nos están buscando para querer hacer parte del proyecto. Nacen desde las comunidades, ¿cierto? Este proceso de consulta previa fue un acuerdo por 30 años. Es un compromiso no solamente nuestro, también se sostiene desde las comunidades. Un proceso de comunicación constante. Cuando nosotros hacemos un acercamiento con las comunidades en estas visitas, nosotros tenemos que garantizar que de alguna u otra manera esas actividades se cumplen claramente, ¿no? De allí es importante que pues quede una persona, como nosotros le decimos un enlace en campo, en la cual pues se busca hacer un monitoreo más cercano. Es ver la participación, ¿cierto? La presencia de la fundación en terreno. Y este enlace no es que lo haga estas actividades de seguimiento con las comunidades por amor al arte, no. Es una persona que pues es contratada desde la fundación. Entonces aquí también, dicho sea de paso, estamos generando un empleo, ¿cierto? A estas comunidades y estamos
incentivando y desarrollando esos medios de vida de estas comunidades, que antes no tenían estos medios y ahora sí los tienen. Y el otro punto también importante, que este sí que no lo he comentado, digamos que me lo venía guardando un poquito, y es el tema del apalancamiento en tecnología. Con nosotros desde Saving de Amazon, cuando sembramos un árbol, cuando plantamos un árbol como tal, la oferta de valor también es que aquella persona o aquella empresa que nos busca para hacer una plantación, ¿cierto? Puede ver sus árboles. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Pues de la misma manera que nosotros le enviamos una ubicación a veces, ¿cierto? Por WhatsApp. La tecnología está a la orden del día y nosotros la estamos utilizando precisamente para ofertar esa transparencia y esa trazabilidad. A través de un aplicativo, la plataforma se llama GeoForest. Cada uno de las personas o las empresas que quiere ver su bosque, ¿cierto? Va a esta plataforma, ingresa unos datos básicos, ¿cierto? Como el nombre del bosque o el nombre de la empresa. Y allí aparece el árbol. Aparece un registro fotográfico y aparece la coordenada del árbol. Entonces, acá hay dos evidencias muy importantes. Uno, el registro visual, como evidencia de que en efecto sí se plantó. Y dos, la ubicación exacta del árbol en donde está plantado. Entonces, esto también en temas de corresponsabilidad, ¿cierto? Y transparencia es un tema súper, súper clave sobre estas soluciones que estamos dando, ya hablando desde la fundación como tal, ¿no? Ya en términos generales, este punto siempre es importante. Cuando nosotros empezamos a hablar de transparencia y trazabilidad, ya el consumidor estará más tranquilo, porque si el consumidor sabe de dónde vienen los recursos, cómo se está gestionando la contaminación subyacente y qué está haciendo, ¿cierto? La empresa para resarcir eso, pues uno consume de manera consciente, o por lo menos yo lo pienso de ese modo, como tal, ¿cierto? O pues esas son mis decisiones al momento de consumir un producto o servicio. En resumen, en resumen acá, a ver, punto número uno, acá los tenía guardados como tal. La Amazonía pues no es el único punto, el último punto de resistencia como tal, ¿no? Allá como en lenguaje heroico, ¿cierto? Allí no se va a librar la última batalla, la batalla siempre se va a librar al interior nuestro. ¿Cómo? Nuevamente, ¿será que sí vale la pena consumir X o Y producto, X o Y servicio? ¿Será que sí vale la pena? Capaz que no estamos del todo 100% informados, nos falta información, ¿no? ¿Y en dónde conseguimos la información? Cuando ahora la desinformación está al orden del día y más aún en estos procesos de inteligencia artificial, que ahora ya no podemos creer muy rápidamente incluso en lo que vemos, ya ni siquiera en lo que leemos, sino en lo que vemos. Entonces esto también es una invitación a ser personas más críticas, que nos volvamos más críticos, que leamos entre líneas incluso, que es un ejercicio también retador, teniendo presente que pues nosotros como país no tenemos una cultura muy desarrollada en cuanto a la lectura, ¿cierto? Pero yo creo que si queremos ser una comunidad consciente, ¿cierto? A nivel ambiental en este caso, a nivel de consumo, creo que podemos darnos a la tarea de eso. Somos capaces de, tengo esa idea metida en la mente a nivel de comunidad. Lo podemos lograr y a través del ejemplo es la manera más fácil. De allí esta frasecita, ¿no? Lo que resiste florece. Entonces, ante tantos procesos de desinformación, ante tantos temas de duda, pues tenemos que prevalecer, ¿sí? Tampoco tenemos que tener esa amenaza al frente de que si no hacemos nada nos vamos todos al carajo, pues no, hombre, tampoco es la idea. Yo creo que lo que podemos hacer es, vamos por un mundo mejor, sé que se puede hacer, lo estamos logrando. Lo que pasa es que estamos viendo es la mancha, no nos estamos concentrando tanto en ese mantel blanco, por así decirlo, sino en las manchas que van apareciendo. Y de allí también, por eso, esta frase que queda acá causa más sentido. La idea es seguir resistiendo, continuar con el ejercicio, ¿cierto? Si la persona a uno no le paró bolas en la conversación, bueno, no pasa nada, no pasa nada.
La vida en su momento pues le dará su espacio para pensar nuevamente en ese espacio, pero habrán otras personas que sí le agarren a uno la idea a la primera que uno hable, ¿cierto? Y si a la persona no le gusta hablar, pues con acciones. Yo creo que el mundo se mueve más es con acciones y a través del ejemplo. Y bueno, acá en estas frasecitas ya de cierre, ¿no? Pues bueno, las raíces no solo sostienen los árboles, acá también se sostienen pueblos, lenguas, memorias y un futuro posible, como lo venimos hablando. Cuando una comunidad siembra, lo hace para cuidar no solamente el árbol en sí, sino pues sus medios de vida, su agua, su alimento y su vida en sí. Y pues esto es un tema también muy, pero que muy importante. Y esto sí, nosotros, y digo nosotros, son todas las personas que no hacen parte de una cultura, ¿cierto? Indígena. Cuando una comunidad siembra, lo hace perpetuando su conexión con el ecosistema, siendo parte intrínseca del ecosistema, no por un tema de que le voy a sacar provecho al árbol, que eso es una mentalidad muy occidentalizada también, ¿no? Sino que ellos siembran para garantizar sus medios de vida y respetan los procesos del bosque. Entonces es una manera también muy, muy sabia por parte de ellos trabajar de manera mancomunada con el bosque, ¿cierto? Y pues eso también es un proceso que también deberíamos aprender siempre. Nosotros nos debemos al mundo, porque pues el mundo es quien nos proporciona todo, básicamente. Y no es el mundo quien tiene que estar como a la orden del día para nosotros, sino que es un entorno en donde estamos viviendo todos, básicamente. ¿Sí? Y bueno, con esa reflexión, entre comillas, reflexión, quería cerrar. Acá pues están mis datos de contacto. Allí está la página como tal, mi correo. Eh, en nuestras redes como tal, en Instagram nos movemos un montón. Entonces, pues el arroba es básicamente el mismo acá. Arroba saving de Amazon. Allí nos encuentran, hacemos muchísimas actividades, más allá de las plantaciones también pues tenemos un gran tema de información, bueno, un montón de cosas. Igualmente no, con este espacio, más allá de compartirles un poco, ¿cierto?, lo que es este tema de ambiente y Amazonas, es el proceso de llevarnos algo bonito, en el sentido de que hay gente, ¿cierto?, que aún está interesada en el tema. Para la muestra, otra vez el dicho, para la muestra un botón, acá estamos reunidos un sábado para hablar de un tema que de alguna u otra manera, cuando menos nos parece interesante. Y eso ya es algo, eso ya es algo. Eventualmente en otro espacio que ustedes vean, pueden invitar a otra persona, ya no vamos a hacer 15 personas, sino de pronto 20 o de pronto más. Y ahí ya se empieza a ver como ese tema de bola de nieve, ¿no? Y pues bueno, con los comentarios ahora que vamos a empezar a leer, pues es seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Seguir trabajando y seguir en la conversación. Y pues bueno, ahora sí, ya siendo honestos con el discurso, hasta acá va la charla como tal. Muchas gracias por el tiempo. Sé que no es fácil hacer este proceso, pero bueno, cuando se quiere, se puede, chicos. Y bueno, Juli, no sé si hacemos este espacio para ya cerrar el ejercicio de la grabación como tal en el tema de las preguntillas y ya vamos con los tips, que no me olvido de ti. Listo, entonces, pues nada, no sé si alguien tenga una pregunta, quiera como compartir algo con nosotros.